Bonilla de Colombia. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, magíster en VIH. Actualmente es infectóloga del Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Es asesora en temas de vacunación para Confama y docente de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, doctora Carolina. Puede iniciar su presentación. Muy bien, ¿me escuchan? Se lo escucha muy bien, doctora. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Creo que la cámara está apagada. Me aclaran si de pronto la están viendo o está prendida. Está apagada. Ok, bueno. Muy bien, entonces muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias a los organizadores del evento por la invitación. En la tarde de hoy, en este segmento, vamos a hablar del abordaje y el tratamiento de las infecciones por micobacterias no tuberculosas de rápido crecimiento, haciendo énfasis en Mycobacterium abscessus y Mycobacterium chelonia. Entonces, simplemente les quería mostrar esta mujer de 37 años con lesiones en los glúteos posterior a un procedimiento estético, y este hombre de 66 años, exfumador con antecedente de tuberculosis pulmonar. ¿Qué tienen en común? Realmente tienen en común el agente etiológico de su enfermedad infecciosa, que, como ven ustedes, ahí son dos cuadros clínicos completamente diferentes, pero que comparten un agente etiológico que, como nos mencionaron en la conferencia anterior, es un agente etiológico oportunista que se encarga de producirnos dificultades diagnósticas y terapéuticas. Las micobacterias de rápido crecimiento entonces hacen parte de todas las más de 200 especies de micobacterias no tuberculosas que tenemos identificadas, y dentro de las micobacterias de rápido crecimiento, que son aquellas que crecen en menos de 7 días en los medios sólidos, entonces tenemos el complejo Mycobacterium abscessus chelonia. Dentro de ese está el complejo, está Mycobacterium abscessus subespecie abscessus, Mycobacterium abscessus subespecie boleti. Entonces, como les mencionaba, tenemos en común entre estos dos escenarios clínicos una mujer de 37 años con lesiones glúteas posteriores a procedimientos quirúrgicos y un hombre de 66 años fumador con antecedente de tuberculosis que viene con síntomas respiratorios. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común el agente etiológico de la enfermedad, Mycobacterium abscessus, que es una micobacteria de rápido crecimiento que, como ven, produce cuadros clínicos que son bastante distintos, pero que se caracteriza por dificultades siendo un reto diagnóstico y terapéutico. Dentro de las micobacterias de rápido crecimiento, entonces, que son aquellas que crecen en menos de 7 días, tenemos el complejo Mycobacterium abscessus con sus diferentes especies: Mycobacterium abscessus, subespecie abscessus, Mycobacterium abscessus, subespecie boleti, Mycobacterium abscessus, subespecie massilense y Mycobacterium chelonia. Tenemos también dentro de ese complejo Mycobacterium fortuitum y smegmatis, que no van a ser mencionados en la charla. Con respecto a estas micobacterias, entonces, son francamente ambientales. Nuestra exposición a ellos es permanente porque están en el suelo, en el aire, en el polvo, y lo que nosotros vemos en términos de infecciones por micobacterias no tuberculosas es realmente muy pequeño. Es decir, que, como nos mencionaban también en la conferencia anterior, existen unos factores de riesgo de susceptibilidad específicos del hospedero, y cuando hablamos de la enfermedad pulmonar hacemos un énfasis muy importante en el daño estructural pulmonar, pero cuando hablamos de enfermedad diseminada hacemos referencia a otros alteraciones en la inmunidad, ya sea innata o adquirida, que favorece las presentaciones diseminadas de un agente que típicamente es oportunista. Sin embargo, también tenemos micobacterias de rápido crecimiento que se pueden presentar en pacientes aparentemente inmunocompetentes, secundario al trauma de algunos procedimientos, como lo vamos a ver más tarde. Estas micobacterias de rápido crecimiento, que son ampliamente ubicuas, han sido demostradas en fuentes de agua natural, en fuentes de agua potable, y vemos acá un estudio que se realizó en Estados Unidos, en 35 estados de Estados Unidos, en el cual se tomaron muestras de diferentes fuentes de aguas municipales, y en el 78% se encontraron micobacterias no tuberculosas, y el 12% de esas muestras correspondieron a Mycobacterium abscessus. Esto da cuenta de la gran exposición ambiental que tenemos nosotros a estas micobacterias y de su papel, digamos, oportunista. Esto también les caracteriza o les permite tener mayor resistencia a antimicrobianos, resistencia a desinfectantes que utilizamos en los hospitales como el cloro y el glutaraldehído, lo que ha hecho que incluso se hayan demostrado y se hayan presentado brotes en diferentes instituciones relacionados a la contaminación de endoscopios o broncoscopios que se contaminan tras el lavado después de los procesos de desinfección, o propiamente incluso por infección de los
agentes utilizados para la limpieza porque son capaces de sobrevivir muchas de estas micobacterias formando biopelículas en este tipo de desinfectantes. Esa formación de biopelículas está demostrada e incluso en las duchas en las que nos bañamos todos los días hay evidencia de formación de biopelículas con altísimas concentraciones que superan 100 veces posiblemente las concentraciones por fuera de las biopelículas de las micobacterias no tuberculosas, y se ha demostrado en algunos pacientes, y aquí solamente traigo el ejemplo de 2 pacientes que tenían infección pulmonar por Mycobacterium abscessus, como esas cepas que se aislaron de esos pacientes compartían una similitud, una homogeneidad bastante alta con cepas que se obtenían de fuentes de agua cercanas a los pacientes, con similaridades mayores al 90%. Eso quiere decir que realmente es nuestro entorno lo que nos hace o lo que nos expone a ese tipo de micobacterias, y son nuestros factores propios los que nos lleva a tener infecciones por este tipo de microorganismos. Dentro entonces de las micobacterias de rápido crecimiento vamos a hacer énfasis en Mycobacterium abscessus y Chelone, que pertenecían a un mismo grupo, o Abscessus se consideraba que hacía parte de Chelone hasta 1992, después de eso ya se han separado, y gracias a que ha habido mayor disponibilidad de secuenciamiento de las unidades 16S, del RNA ribosomal, del GNRPV, de la proteína de choque térmico de 65 kiloaltos, se ha permitido refinar un poco más la taxonomía de Mycobacterium, de las especies de Mycobacterium en general, y eso permitió que Mycobacterium abscessus pudiese clasificarse y dividirse muy bien su complejo, y ahora tenemos, como lo mencionábamos ahorita, 3 subespecies dentro del complejo de Mycobacterium abscessus. ¿Cuál es la importancia de conocer esta diferencia en las subespecies? Que cuando hablamos de Abscessus y Boleti estamos casi que haciendo referencia a subespecies que portan de una manera muy frecuente, extremadamente frecuente, el gen ERM, que conocemos es un gen que está implicado en la resistencia a la eritromicina y en la resistencia inducible a los macrólidos a través de la metilación. Mientras que tenemos una subespecie como Maziliensis que no porta de manera funcional o permanente este gen. Entonces, de entrada es importante la clasificación de la subespecie porque eso nos permite identificar y anticiparnos a cuáles mecanismos de resistencia nos estamos enfrentando. Con respecto a Mycobacterium chelone, entonces tenemos una identificación desde hace mucho tiempo, desde 1903, también ampliamente disponible en el ambiente y en el entorno, comparte las características de ser resistente a antisépticos que utilizamos con mucha frecuencia, pero es un nicho grande y principal, no es el pulmón diferente a abscesos, sino que es el tejido. Realmente tiene una limitación para crecer a 37 grados y una facilidad para crecer a 28 grados, y eso da cuenta de su afinidad por las infecciones en piel. Tenemos entonces que estas micobacterias nos pueden producir enfermedad cutánea, nos pueden producir enfermedad pulmonar o nos pueden producir enfermedad diseminada. ¿De qué depende que sea una manifestación u otra? Pues depende de las condiciones del hospedero y que se han descrito. Típicamente, la enfermedad pulmonar está más descrita con unas comorbilidades muy características, especialmente del parénquima pulmonar, pero puede haber pacientes que tienen enfermedad pulmonar y diseminada, en cuyos casos tiene que ver con la inmunidad del hospedero, y también hay unas nuevas defectos en la inmunidad que se han ido caracterizando, como la mutación de receptores del interferón gamma, como las alteraciones en la vía de la interleuquina 12, como el factor nuclear alfa beta mutado o los autoanticuerpos contra el interferón gamma que facilitan la diseminación de la enfermedad. Y por otro lado tenemos la enfermedad cutánea, que puede ser primariamente cutánea cuando mi tipo de exposición al microorganismo fue por un trauma, que es el acto más frecuente y la situación mucho más frecuente, y una menor proporción que puede ser enfermedad cutánea secundaria a una enfermedad diseminada que estaba en otro órgano. Con respecto a la enfermedad pulmonar, entonces quiero mostrarles estos datos que se obtuvieron del laboratorio de referencia entre el 2012 y el 2016, en el que se tomaron 273 muestras de pacientes que tenían aislamientos de micobacterias no tuberculosas, y encontramos que la mitad de las muestras provenían del pulmón, y esas muestras que provenían del pulmón en su mayoría o en la mitad de los casos correspondían a Mycobacterium avium, y en un 20, digamos que es esperable, ¿cierto? Como lo acabamos de ver en la charla MAC, cómo andan las infecciones pulmonares, pero vemos acá que en un segundo lugar tenemos a Mycobacterium abscessus en el 20% de los casos, seguido de Fortuitum incansasi, es decir, 2 de las micobacterias de rápido crecimiento fueron la segunda y la tercera causa más frecuente de aislamientos respiratorios de micobacterias no tuberculosas durante este tiempo de vigilancia.
Pero si tomamos solo las micobacterias no tuberculosas, entonces abscesos se lleva sin duda, va a ser el primero, va a ser el que va a tomar la delantera en frecuencia, en aislamientos pulmonares y en patogenicidad a nivel pulmonar. Y entre Fortuitum y Chelones se van a disputar el virreinado o la primera princesa, depende de donde usted estudie y tome los datos. Ahora, el doctor nos hacía referencia a cuáles son los factores de riesgo también que existen para tener una enfermedad pulmonar y vale la pena recalcarlos, es decir, nuestra exposición ambiental a micobacterias de rápido crecimiento es muy frecuente y hay unos escenarios aún mucho más, por ejemplo, cuando se generan aerosoles, se aerosoliza el agua, son escenarios donde hay mucha más dispersión de micobacterias no tuberculosas, pero deben haber condiciones predisponentes, entonces las condiciones exponentes más frecuentemente descritas en la enfermedad pulmonar crónica. Dentro de esos, los pacientes que tienen asma, los pacientes que tienen fibrosis quística son supremamente importantes como una población vulnerable. Los pacientes que tienen bronquiectasias, independientemente si no tienen fibrosis quística y más, y en nuestro lado del mundo, las secuelas de tuberculosis pueden ser los nichos que favorecen una infección por micobacterias de rápido crecimiento. Otras factores de riesgo como la disquinesia axilar primaria o el reflujo gastroesofágico también están siendo descritos. Miren que los pacientes que tienen fibrosis quística hasta en un 10 a 20% pueden tener un aislamiento de micobacterias no tuberculosas y en un 16% de esos aislamientos obedecerán a Mycobacterium abscessus. Entonces es muy importante la característica de la alteración anatómica pulmonar asociado a eso a otros trastornos de la inmunidad que más o menos mencionamos y fenotipos característicos, que es lo que nos ejemplifica acá la imagen de Lady Windermere, en el cual nos describe mujeres que tienen bajo índice de masa corporal, que son altas, que son esbeltas y que se caracterizan por tener alteraciones tipo bronquiectasias o alteraciones anatómicas, anatómicas que generan predisposición a infecciones por este tipo de microorganismos. Como nos mencionaba el doctor, es fundamental tener una característica radiológica que apoye la patogenicidad de ese germen que se está aislando en ese cultivo que proviene de una muestra respiratoria y no hay una imagen patognomónica, pero sí podemos diferenciar más o menos dos patrones, que es la enfermedad cavitaria, que como también lo vimos es una enfermedad que tiende a tener un poco de menos buen pronóstico comparado con las demás, y la enfermedad que ya es más fibronodular, que es bronquiectásica, que tiende a tener de pronto una mejor respuesta con los diferentes esquemas de tratamiento. Característicamente la enfermedad que es cavitaria tiende a tener ausencia de esas consolidaciones grandes alrededor del parénquima, que puede ser una característica que vemos en tuberculosis, tiende a estar más respetado el resto del parénquima, o podemos tener simplemente alteraciones de la vía aérea pequeña con patrones de árbol engemación, sin grandes formación de tracciones ni de cavitaciones. No voy a repetir el diagnóstico, pero es importante tener en cuenta que para Mycobacterium abscessus se aplican los mismos criterios diagnósticos que vimos en la charla anterior de Mycobacterium avium complex en el pulmón. Y vemos acá que las manifestaciones clínicas más los hallazgos radiológicos deben estar presentes y eso asociado a el diagnóstico microbiológico, y que las consideraciones más importantes del diagnóstico microbiológico, uno, son la repetibilidad del mismo aislamiento de la misma subespecie en los cultivos tomados del tracto respiratorio. Si son esputo, al menos el esputo debe estar ojalá separado por una semana para descartar aquellos que son colonizantes transitorios, o cultivos del lado broncoalveolar. También podemos hacer diagnóstico histopatológico cuando la patología cumple las características de una enfermedad inflamatoria granulomatosa con o sin coloraciones o con o sin cultivo positivo, pero debe tener cultivo positivo de un esputo o de un lado bronquial, o cuando el tejido pulmonar es quien aporta el cultivo positivo, pues el diagnóstico es concluyente. Recordar que la capacidad de estas micobacterias de colonizar y de contaminar dispositivos que nosotros utilizamos para los diagnósticos como fibrobroncoscopios es muy importante, y por tanto debo descartar pseudobrotes. Cuando estoy empezando a tener varios aislamientos de estos en un mismo lugar, pues debo cuestionarme qué está pasando con el proceso de desinfección y de limpieza de mis dispositivos.
Con respecto a la enfermedad cutánea, entonces, si yo tomo todas las enfermedades cutáneas que producen las micobacterias no tuberculosas, voy a entrar a jugar con Mycobacterium haemophilus y Mycobacterium marinum, que son de lento crecimiento, pero que tienen unos, digamos, nichos y factores de riesgo muy especiales. El trauma con agua, el trauma con agua salada, son factores de riesgo. Pero cuando yo me concentro en aquellos pacientes que han sido sometidos a procedimientos, que es algo que vemos con mucha frecuencia y se ven como por oleadas estos brotes de pacientes que tienen infecciones cutáneas seguidos a procedimientos de mesoterapia, por ejemplo, o a otros procedimientos estéticos, vemos que realmente son las micobacterias de rápido crecimiento las que llevan la delantera en este tipo de enfermedades, y abscesos y quelones se disputan el primer lugar en cuanto a la frecuencia de estos aislamientos en piel bajo ese tipo, digamos, de factor de riesgo que es el trauma consecutivo a un procedimiento estético o a veces procedimiento quirúrgico. Datos de nuevo del estudio colombiano entre el 2012 y el 2016 demuestras que únicamente provenían de piel. Nos mostró cómo para este estudio Mycobacterium abscessus fue la especie que más se aisló, seguido de Fortuitum y quelone, y eso obviamente depende mucho del brote que haya ocurrido en ese momento o por esa época de este tipo de infecciones que ocurren asociadas a estos procedimientos. Es decir, que si vamos a clasificar a las micobacterias de rápido crecimiento en cuanto a su impacto en la piel o en cuanto a su frecuencia en aislamiento en infecciones cutáneas, pues abscesos será muy importante y se va a disputar el primer lugar siempre con Mycobacterium quelone, sin olvidar que Mycobacterium fortuitum está también involucrado entre las etiologías. Siempre debemos buscar en los pacientes los factores de riesgo, cirugías cosméticas, trauma postquirúrgico, acupuntura, también se ha escrito, mesoterapia, muchos tipos de sustancias que se utilizan en estos procedimientos y han descrito colonizados o contaminados. Muchos de esos procedimientos se contaminan con fuentes de agua que traen este tipo de micobacterias y medicamentos. Hay brotes descritos con procaína, por ejemplo, que contaminan este tipo de procedimientos quirúrgicos. También tenemos dentro de los hospitales brotes que se han descrito posterior a, por ejemplo, a cirugía laparoscópica, precisamente por la capacidad de sobrevivir a desinfectantes de uso rutinario en los hospitales. El común denominador de estos procedimientos es el trauma y la inoculación de cuerpos extraños en el tejido celular subcutáneo de objetos que vienen contaminados o estando contaminados con micobacterias de rápido crecimiento. Estas lesiones a su vez pueden ser únicas porque depende del tipo de trauma, del tipo de procedimiento, pero en general son múltiples y digamos que rara vez son diseminadas en el sentido de que el mecanismo es cutáneo, de trauma cutáneo, y no más una enfermedad, digamos, pulmonar que tuvo una diseminación hematógena. Es más inusual que sean de diseminación hematógena. Las características típicas de estas lesiones cutáneas, entonces, típicamente son nódulos. Estos nódulos se vuelven violáceos, se ulceran, son abscesos, pueden tener áreas de celulitis asociada y característicamente forman esos trayectos fistulosos que son activos de donde drena secreción. Es muy importante que dentro de los estudios diagnósticos y cuando vamos a hacer el diagnóstico microbiológico de estos pacientes sepamos que las lesiones que ya están rotas, en las lesiones que ya hay secreción, no son las ideales para hacer toma de muestra, pues porque requerirán procesos de descontaminación mucho más exigentes, procesos en los cuales micobacterias como quelone pueden sufrir y puede limitar el rendimiento de los cultivos de las micobacterias no tuberculosas. Entonces es importante que las muestras idealmente deben ser quirúrgicas, o si no son quirúrgicas, se pueden tomar de las lesiones que aún no se han abscedado para disminuir el riesgo de contaminación con otro tipo de microorganismos y disminuir las necesidades de los procesos de descontaminación de este tipo de cultivos de micobacterias. Debemos sospecharla siempre también que tenemos trayectos fistulosos o cuando los pacientes tienen heridas que no cicatrizan después de uno de estos procedimientos. Y en cuanto a su presentación clínica, son muy pleomórficas. Entonces vemos acá una infección, por ejemplo, por Mycobacterium quelone, que cursó incluso con osteomielitis asociada. Este paciente no tuvo ningún trauma estético, simplemente fue una infección en un paciente inmunosuprimido. Acá tenemos una infección consecutiva a un procedimiento donde claramente se ve un trayecto fistuloso.
enfermedades de patrón esporotricoide, que también nos debe hacer pensar en una infección por micobacterias no tuberculosas. Aquí tenemos una infección claramente asociada a un procedimiento estético, y hemos tenido otras manifestaciones, enfermedades, por ejemplo, fistulosas, un paciente que tampoco fue secundario a un procedimiento estético, y este tipo de presentaciones que tampoco son raras, y son esos pacientes que se llevan a tatuaje